Bienvenido a Módulo 4. Esta semana vamos a considerar las maneras en que el tema histórico de colonialismo sigue relevante en el presente. Patrones de colonialismo han creado sistemas que determinan el rol de categorías de identidad, como la raza, la etnia, el género y la clase, en formar sociedades a través de la región de Latinoamérica. Aunque no sea por razones legales, estas categorías determinan cómo individuos experimentan acceso a derechos fundamentales. En sus estudios esta semana, va a enfocar en el concepto de transculturación para evaluar las costumbres que evidencian una mezcla de tradiciones indígenas y europeos. Académicos de campos distintos como antropología, historia e estudios literarios y culturales han utilizado algunos conceptos diferentes tras los años para entender las formas en que colonos europeos se apoderaron de sociedades de las Américas. Una de las cuestiones claves para ellos es hasta qué punto colonizaron los europeos las costumbres, tradiciones y modos de pensar de los pueblos indígenas. Para fines del siglo XIX, antropólogos e historiadores pensaron en términos de aculturación. Esta palabra es una traducción poco exacta del concepto en inglés de acculturation. Aculturación presentaba problemas porque a su base suponía que la colonización era total, que todas las maneras de pensar, actuar y conceptualizar el mundo y la cosmología de los indígenas se borraron por las maneras europeas. Aunque los colonos europeos y sus descendientes actuaron desde una posición de poder, su colonización de las Américas nunca se cumplió de una manera tan completa. Las sociedades indígenas mantuvieron y mantienen aún sus propias formas de ver el mundo, pero dentro de un esquema europeo. Otros conceptos, como sincretismo o hibridación, reconocen que ambos grupos contribuyeron elementos culturales, políticas y sociales a una nueva sociedad latinoamericana que no era europea ni indígena. Pero esos conceptos no tomaron en cuenta relaciones de poder relativos. A cambio, la transculturación es un concepto que reconoce que el proceso colonial forjaba una sociedad nueva con elementos europeos e indígenas, pero con diferencias en relaciones de poder. Por ejemplo, en lugares lejanos de sedes del gobierno, como Nuevo México en la frontera norte de Nueva España, México, o en la región de La Plata, en el cono sur, los países actuales de Paraguay, Uruguay y Argentina, métodos indígenas para sanar, vestir, cazar, etc., influyeron las acciones de colonos europeos por causa de la escasez y la distancia. El antropólogo Fernando Ortiz acuñó el concepto en un libro publicado en 1940, pero pasaron décadas hasta que su influencia se notaba profundamente en los estudios antropólogos, históricos y culturales. Durante nuestros estudios esta semana, tenga en mente el concepto de transculturación comparada con los otros conceptos que expliqué brevemente. ¿Cómo nos ayuda tradiciones como Día de los Muertos, que vamos a estudiar, a entender el proceso de transculturación latinoamericana? ¿Y cómo nos ayuda la transculturación a entender mejor las maneras en que el colonialismo impacta concepciones de raza, clase y género? Como siempre, contáctame si tiene una pregunta o duda o si quiere conversar en más detalle conmigo sobre cualquier cosa.